y bueno, vamos a ver anomalías de la placentación ahora. Entonces, bueno, la placentación o la placenta la tenemos que evaluar siempre en un ultrasonido estructural. La localización, la inserción del cordón en la placenta y en el bebé, y el número de lóbulos que tiene la placenta en el ultrasonido anatómico. El ultrasonido anatómico se hace entre las 18 y las 22 semanas. Y vamos a buscar intencionadamente quistes o masas en la placenta. Pero lo más importante para sangrados de segundo y tercer trimestre es ver su localización en relación con el orificio cervical interno, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de placenta previa. En pacientes con cirugías uterinas previas, siempre tenemos que buscar intencionadamente datos de placenta previa o acretismo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí vemos, en este ultrasonido, como el borde placentario inferior está cercano al cérvix. El orificio cervical interno sería este. Entonces esto, por una nomenclatura anterior, sería una placenta marginal. Deberíamos de medir esto, porque está en el borde del orificio cervical interno. Ahorita vamos a ver más adelante esas definiciones, aunque esta definición ya no se usa tanto. Entonces vamos a ver estos tres: placenta previa, basa previa y acretismo placentario. Entonces, placenta previa es la que cubre total o parcialmente el orificio cervical interno, y se considera definitiva si es después de las 36 semanas. Antes de las 36 semanas es una placenta previa no definitiva y se tiene que ir evaluando. La mejor forma de evaluar es el ultrasonido endovaginal. Entonces, si les preguntan en el examen por qué vía se evalúa la placenta previa, es por vía vaginal. Y la nueva nomenclatura quita el término de placenta marginal y entonces es placenta previa o placenta de inserción baja. Entonces quitan lo de placenta previa total, parcial o marginal. Al final de cuentas, pues el manejo es el mismo. Pero si les llegaran a preguntar, ahorita les voy a dar la clasificación anterior para que la tengan en mente por si llegaran a utilizar en el examen la nomenclatura previa. La incidencia es 1 en 200, ha aumentado la incidencia de placenta previa porque ha aumentado la tasa de cesáreas a nivel mundial. Y se asocia con un daño endometrial, que hay una alteración en la lámina de Nita-Busch que hace que la placenta siga invadiendo y no se detenga en la decidua, lo que hace que invada hasta el miometrio. Y esto va a ser entonces en la cicatriz uterina previa. Por eso la placenta previa es un factor de riesgo para acretismo. O sea, si la paciente tiene cesárea previa, pero la placenta es fúndica, esa paciente no tiene riesgo para acretismo, porque se tienen que dar estas dos condiciones: que la placenta esté donde está el daño endometrial, que es a la altura de la cicatriz uterina. Si recordamos, la cesárea siempre, la mayoría de las veces, hacen tipo Kerr, que es en el segmento, o sea, segmento bajo, y entonces una placenta que no esté previa tiene bajo riesgo de acretismo. Existen otros factores para placenta previa, como la paridad, el tabaquismo, el uso de cocaína, gestación múltiple y antecedente de placenta previa. El diagnóstico, entonces, lo vamos a hacer por una presentación clásica con un sangrado transvaginal y, lo que mencionan todos los libros, un sangrado rojo rutilante, o sea, un sangrado rojo vivo, que va a ser el característico de la placenta previa, a diferencia del sangrado de desprendimiento, que es un sangrado rojo vinoso. Entonces, si les ponen que es un sangrado activo rojo brillante, lo más seguro es que los quieran encaminar hacia placenta previa. Hay que recordar que una placenta previa no se le puede hacer tacto vaginal. Entonces, si la pregunta es ¿cómo se evalúa? Es con ultrasonido, colocación de espejo, pero jamás haciendo tacto. Cesárea previa. La cesárea previa.
En caso de sospecha de placenta previa, se deberá confirmar por ultrasonido endovaginal. Y el ultrasonido endovaginal va a reclasificar hasta el 60% de las placentas previas que se sospechan vía abdominal. Y es porque no logramos ver adecuadamente el borde placentario en relación al cérvix por vía abdominal. Entonces, solo el 10 al 20% de las placentas que diagnosticamos a las 20 semanas realmente van a ser placentas previas. O sea, el 80% de las que vemos en el ultrasonido estructural, la placenta terminará siendo una placenta corporal y no va a ser placenta previa. Entonces, por eso decimos que el diagnóstico se hace hasta las 36 semanas para poder decir que es un diagnóstico definitivo de placenta previa. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí está el cérvix, todo esto es la placenta, y pues pareciera que es que la placenta está previa. Esta misma paciente la vemos vía endovaginal y la placenta está acá, ¿sí? Es una placenta baja, pero no es una placenta previa total. Entonces, por eso modifica tanto la evaluación abdominal a la vaginal. Entonces, aquí, por ejemplo, igual. La estamos viendo por vía vaginal. Vemos cómo la placenta, el flujo de la placenta está todo cubriendo el orificio cervical interno. Entonces, es una placenta previa o nomenclatura previa, es una placenta previa total. Acá vemos que el borde placentario está aquí, el orificio cervical interno está aquí, y hay una distancia de 1.8 centímetros. Eso es una placenta de inserción baja. No es una placenta previa porque no está en relación al orificio cervical interno, pero su distancia al orificio es menos de 2 centímetros. Otro dato que tienen que saber es que una placenta de inserción baja es aquella que se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Entonces, si hacemos el diagnóstico en el estructural, tenemos que reevaluar a la paciente a las 32 semanas. Si a las 32 semanas ya no la vemos previa, pues esa placenta ya no va a ser previa. Pero si la vemos previa, la tenemos que volver a ver a las 36 semanas para poder hacer el diagnóstico definitivo de placenta previa y entonces ya determinar que la resolución pues va a ser abdominal. En placenta previa, todas las resoluciones obviamente van a ser por vía abdominal. Y pues no existe el seguimiento más estrecho que el estándar, o sea, cada 4 semanas en pacientes que no tienen sangrado. Entonces, esta es la nomenclatura viejita que les mencionaba. O sea, la nueva que propone ACOG, pues es estas 3, son placenta previa, y esta placenta de inserción baja y ya. Entonces, la placenta previa, perdón, la placenta de inserción baja es aquella que su borde placentario inferior se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. La placenta marginal es aquella que su borde logra alcanzar el cérvix, pero no sobrepasa el orificio cervical interno. La placenta previa parcial es aquella que su borde placentario inferior logra cubrir el orificio cervical interno, pero que si tuviéramos dilatación, no cubriría completamente el orificio cervical interno. Y la placenta previa total es la que con dilatación cubriría de todas formas el orificio cervical interno. Pero pues para saber si lo cubriría o no con dilatación, pues tendríamos que poner un espejo, el tacto, seguramente sangría, o sea, son condiciones más complicadas. Por eso esta nomenclatura de previa parcial o previa total, pues no se utiliza y es previa o no previa. Pero bueno, esas son las definiciones convencionales que se utilizaban de la placenta previa. El tratamiento, pues obviamente va a ser una cesárea electiva. Y en pacientes con placenta previa se pueden usar métodos compresivos para disminuir el riesgo de sangrado, aparte de los uterotónicos, pero eso lo vamos a ver ya más en hemorragia. Y en caso de que el borde placentario inferior esté a 2 centímetros o más, entonces esa paciente sí podrá tener una resolución vía vaginal. Entonces, si en el caso clínico les dicen que es una paciente que le están dando seguimiento por placenta previa y que a las 36 semanas el borde placentario inferior está a 2.5 centímetros del orificio cervical interno, la vía de resolución puede ser parto. Obviamente dependiendo de la condición obstétrica. Si la paciente tiene 3 cesáreas previas,
pues no le van a dar parto, ¿no? Entonces ahí tienen que evaluar bien en el caso clínico. Pero a lo que voy es que si el caso clínico, el borde placentario inferior después de las 36 semanas está a más de 2 centímetros, puede ser resolución vía vaginal. Y en pacientes estables, sin sangrado, la resolución puede ser entre las 36 y 37 semanas. Si la paciente tiene sangrado, pues entonces ya se evalúa el momento de la resolución, dependiendo de la edad gestacional, el número de sangrados o si la paciente está estable o no. ¿Alguna duda de placenta previa? O sea, es que el diagnóstico lo puedes hacer desde las 18, o sea, que la placenta está abajo. Pero una cosa es que tú hagas el diagnóstico y otra cosa es el diagnóstico definitivo. Porque si tienes una placenta marginal, esa placenta a lo mejor a las 28 está a un, no sé, o bueno, una placenta de inserción baja, a las 28 está a 0.5 centímetros y a las 36 ya está a 2 centímetros. Entonces, por eso sí puedes hacer el diagnóstico, o sea, pero solo se utiliza la nomenclatura o el término placenta previa no definitiva. Porque para tú decir que es definitiva o que es una placenta previa, tiene que ser después de las 36 semanas que ya se dio el crecimiento del útero, la mayor crecimiento del feto, del líquido, y ya, o sea, esa placenta, si no se movió del cervix, pues ya no se va a mover. Por eso solo, o sea, por eso la placenta previa definitiva es después de las 36 semanas. Por ejemplo, si una pregunta le diera un ultrasonido y se le corta una placenta a las 20 semanas que usted está indicando, y te dice una placenta previa y lo corta normal. No, es una placenta previa, o sea, es que sí puedes hacer el diagnóstico, pero no es un diagnóstico definitivo. O sea, sí es una placenta previa porque está cubriendo el cervix, pero solo el 20% de esas placentas realmente van a ser placentas previas al final del embarazo. Es una placenta previa no definitiva. Si te pregunto el diagnóstico, placenta previa. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Pues es que al final de cuentas la respuesta del examen va a ser lo que diga la persona que hizo esa pregunta. O sea, yo te digo, o sea, yo te comento lo que dicen las guías en general, así es como se maneja una placenta previa, pero ese tipo de discrepancias no te la puedo contestar yo, o sea, porque la placenta previa definitiva es después de las 36 semanas. Antes de eso puedes decir que es placenta previa, pero es una placenta previa no definitiva. Pero, o sea, ese tipo de preguntas, pues, tienen dos respuestas y va a ser, a final de cuentas, la respuesta que haya puesto la persona que hizo esa pregunta. Pero sí puedes poner placenta previa porque está cubriendo el orificio, pero es una placenta previa no definitiva. ¿Sí? Más o menos como el 3%. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces se define como la presencia, la basa previa, se define como la presencia de vasos fetales que corren a través de las membranas fetales cerca del o a través del orificio cervical interno. Entonces la incidencia es 1 en 2.500 a 1 en 5.000 y los factores de riesgo, a diferencia de la placenta previa, es que la placenta esté subcenturiata, o sea que haya dos lóbulos que estén conectados por vasos fetales, una placenta bilobulada o una inserción velamentosa del cordón umbilical. Entonces, el problema de la basa previa es que el 60% se puede asociar con muerte perinatal, secundaria hemorragia, cuando se rompen los vasos, las membranas y entonces sangran los vasos fetales. Entonces, por eso el diagnóstico tiene que ser prenatal. El volumen sanguíneo se estima aproximadamente que del feto son 100 mililitros por kilo. Entonces, estamos hablando de un bebé de término
que pesa alrededor de 3 kilos, pues tiene alrededor de 300 mililitros de volumen sanguíneo, y el gasto cardíaco del feto en etapa fetal es de 450 mililitros por minuto. Entonces, se rompe un vaso fetal, pues obviamente la muerte fetal es muy probable por hemorragia y exsanguíneo del feto. Entonces, lo más importante para el pronóstico fetal es el diagnóstico prenatal, porque la sobrevida puede ser del 97% si hacemos el diagnóstico de forma prenatal. Entonces, esto, por ejemplo, es una basa previa secundaria a una inserción velamentosa. La inserción velamentosa es cuando los vasos fetales no están cubiertos por la gelatina de Wharton y están únicamente recubiertos por las membranas fetales y solo una porción del cordón tiene gelatina. Estos vasos transcurren por el cérvix y entonces por eso se llama basa previa. Si los vasos no están aquí, o sea, si fuera esto mismo, pero acá arriba, entonces es únicamente una inserción velamentosa. Para que se pueda dar la basa previa tienen que estar las dos condiciones: inserción velamentosa y que los vasos transcurran sobre el orificio cervical interno. Y la basa previa también se puede dar de esta manera, que es cuando hay placentas subcenturiatas, como esta. Aquí hay un lóbulo, aquí hay otro lóbulo. Entre los lóbulos hay vasos fetales recubiertos por membrana y el cordón es normal. O sea, el cordón está acá arriba, pero es normal. Pero estos vasos también pueden sangrar. Entonces, el diagnóstico prenatal es por ultrasonido. Pero la clínica dice que lo podemos sospechar si al momento de hacer el tacto vaginal con membranas íntegras sentimos el latido de los vasos fetales. Entonces, depende del... Igual, la persona que haya hecho la pregunta, tomen en cuenta que se los pregunten el diagnóstico clínico o que les digan que cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico definitivo pues es por ultrasonido. El que tiene mayor sensibilidad, porque el definitivo pues es al nacimiento. Pero si se los preguntan por clínica, pues que sepan que al momento de haber algo de dilatación y al hacer el tacto, logremos palpar los vasos fetales que transcurren sobre las membranas. ¿Sale? Y es por esto. El diagnóstico lo vamos a hacer por ultrasonido cuando al momento de aplicar flujometría Doppler, pues vemos cómo los vasos transcurren sobre el orificio cervical y que no van cubiertos por gelatina de Wharton. Aproximadamente el 15% de los diagnósticos de basa previa se resuelven en el tercer trimestre por lo mismo, igual que la placenta previa. Crece el útero, los vasos se alejan del orificio cervical interno y entonces ya no tenemos este problema. Si sospecha el diagnóstico a las 20 semanas, se deberá realizar una nueva valoración entre las 28 y las 30 para ver si persiste la basa previa. Y en caso de persistir, se deberá revalorar entre las 32 y 34 semanas. ¿Y esto porque en una basa previa, el manejo ideal es internar a la paciente desde las 30 a 32 semanas para vigilancia, que no tenga ruptura de membranas o no tenga sangrado o no tenga actividad, porque al momento de que la paciente tiene actividad o rompe membranas, el riesgo de muerte fetal es muy alto. Entonces tenemos que tener a la paciente en internamiento para poder resolver de forma inmediata por cesárea, es una urgencia absoluta que una paciente con diagnóstico de basa previa rompa membranas o empiece con actividad. Si la paciente no rompe membranas y no tiene actividad, aquí se tiene que resolver en el pretérmino tardío por lo mismo, porque consideramos que un feto después de las 34 semanas su morbilidad respiratoria es baja y su riesgo de mortalidad, si después de las 34 empiece con trabajo de parto espontáneo, el riesgo de mortalidad fetal es alta. Entonces, si la paciente tiene menos de 34, se interna para vigilancia y se resuelve si tiene algún dato de alarma que ya les mencioné. Si no lo tiene, se puede llevar hasta las 35 semanas, pero en internamiento vigilado. Y el riesgo de sangrado es bajo si medimos una longitud cervical y es de más de 25 milímetros, porque pues, nos habla de que hay bajo riesgo de que pueda tener un parto pretérmino o que desarrolle contracciones. Entonces, se puede vigilar de esta manera, pero tiene que ser con internamiento. Entonces, los datos clave de la basa previa es que el diagnóstico principalmente es por ultrasonido, pero si les preguntan, se puede hacer por clínica al momento de hacer el tacto y palpar los vasos fetales. Es
la forma en cómo pudieran hacer el diagnóstico. ¿Alguna duda de la base previa? ¿No? Ok. Y acretismo placentario, entonces la incidencia es 1 en 300 y su principal factor de riesgo también es el antecedente de cesárea previa. Pero como les mencionamos, o sea, como les mencionaba, perdón, el riesgo va a ser en relación a si la placenta está previa o no. O sea, si tiene cesáreas previas, si la placenta no es previa, el riesgo es bajo. Cualquier cirugía que lesione el endometrio también es un factor de riesgo. Entonces, no nada, o sea, obviamente el factor más importante es la cesárea previa, pero si la paciente tiene antecedente de legrados, o una miomectomía, o radiación o ablación endometrial, es una paciente con factores de riesgo para acretismo. Entonces, si les ponen una paciente que tiene sangrado y tiene algún antecedente de estos, primero tienen que descartar que no es una placenta previa. Y si es una placenta previa, con estos antecedentes, lo segundo que le tienen que descartar es que no sea acretismo. ¿Sale? Entonces, este es el riesgo de acretismo dependiendo del número de cesáreas. Una cesárea previa solo tiene el 3% de riesgo. Pero conforme aumenta el número de cesáreas, aumenta el número de el riesgo de acretismo. Siendo 2 cesáreas previas el 11%, 3 cesáreas previas el 40% y 5 cesáreas previas hasta el 67%. ¿Vale? Entonces, obviamente, el factor de riesgo es el número, o sea, aparte de la cesárea previa, el número de cesáreas para poder decir que tiene mayor riesgo de acretismo. Estos son todos los signos ultrasonográficos, los más destacados o los más conocidos o los que más les pudieran como preguntar es la presencia de lagunas, la presencia de múltiples lagunas o imagen de queso suizo. Eso sí se los pueden preguntar. Una paciente que tiene placenta previa y que al ultrasonido le reportan que tiene imagen en queso suizo, pues es un factor de riesgo o una sospecha de acretismo. Si le encuentran también flujo turbulento en esas lagunas, también es un dato característico de acretismo placentario. El resto de los datos, la verdad es que pues no son, o sea, dudo mucho que se los pregunten. Lo más común es que les pregunten esto, o sea, lo del queso suizo. Las demás, o sea, los demás datos no creo que se los pregunten, se los dejé aquí, pero la verdad es que no tiene caso que se los aprendan todos porque es poco probable que les vayan a preguntar los datos ultrasonográficos de acretismo. Entonces, el ultrasonido del segundo y tercer trimestre, o sea, después de las 18 semanas, tiene un 80% de sensibilidad para diagnosticar acretismo. Entonces, el diagnóstico de acretismo se hace también por ultrasonido. La presencia de lagunas, el flujo turbulento y la hipervascularidad retroplacentaria. Acá nuevamente la presencia de lagunas. Y aquí pérdida de la interfase entre los datos, o sea, la porción retroplacentaria y la vejiga. Pero les digo, esos datos ultrasonográficos es poco probable. O sea, apréndanse la imagen de queso suizo, que es un dato. O sea, si les ponen queso suizo, pues ya piensen que lo más seguro es que les están preguntando acretismo. También se puede hacer el estudio por resonancia magnética, pero igual, o sea, acuérdense que lo están evaluando como médicos generales. No, o sea, no les van a pedir que interpreten una resonancia. Entonces, en el acretismo, igual que la basa previa, igual que la placenta previa, el seguimiento es entre las 28 y las 30 semanas. Aquí, a diferencia de la placenta previa, pues no vamos a esperar que la placenta migre. O sea, pues la placenta está adherida al miometrio, ¿no? O sea, esa placenta no se puede mover de donde está. Y se debe, aquí son 34, ¿eh? Se debe realizar entre las 32 y 34 semanas para confirmar el diagnóstico y evaluar la invasión a la vejiga. Y pues se tiene que referir, o sea, si la pregunta es que les dicen, llega una paciente con imagen de queso suizo, ¿cuál es su conducta a seguir? Referirla a un hospital donde la puedan resolver. ¿Sale? O sea, un hospital de segundo o tercer nivel que tenga todo el equipo multidisciplinario, o sea, el obstetra, el gineco-onco, el urogine, cirugía general, o sea,
Entonces, porque esto también son preguntas de ENARM. O sea, hay veces que la pregunta del ENARM, su respuesta es referir a la paciente. Entonces, si les preguntan cuál es su manejo, cuando tienen la sospecha, es referir a la paciente. Si les preguntaran cuál es la vía de resolución o cuál es la edad entonces ahí sí cesárea. Pero si les dicen cuál es el manejo que usted le hace a una paciente con acretismo, referirla a un hospital donde la puedan atender de problema. Si les preguntan por qué vía se resuelve, pues cesárea y histerectomía, ¿no? Entonces, o sea, pongan mucha atención en qué le están preguntando, porque a veces es su manejo inmediato. O sea, el manejo inmediato es referirla. ¿Sale? Placenta previa depende. O sea, porque si es una placenta previa posterior, o sea, que el componente es posterior, puedes hacer una cesárea Kerr. Si es una placenta previa con componente anterior, es una cesárea fúndica o corporal. Si es una placenta previa que no tiene componente ni anterior y posterior, pues es una segmento corporal. O sea, depende de, pero no creo, o sea, en el ENAR. Bueno, o sea, depende del componente de la placenta. O sea, pero yo creo que a lo mejor seguramente les estarían preguntando el segmento corporal. Si no viene segmento corporal, pues entonces corporal. Y en acretismo es una cesárea corporal con histerectomía obstétrica. Si es acretismo, si tiene datos de percretismo, es un manejo conservador. Si es una placenta creta, es cesárea corporal con histerectomía obstétrica. Sí. Sí. Si es acretismo, si es placenta previa, cesárea. Y la resolución, cesárea histerectomía a las 34 semanas. Ok. Y vamos a ver entonces hemorragia. De acretismo, pues eso es lo más importante que ya les repetí. ¿Va? O sea, la imagen ultrasonográfica, la edad gestacional y que idealmente es cesárea histerectomía. Hay otro manejo de acretismo cuando la placenta está percreta, vejiga o recto, que se hace un manejo conservador, pero eso ya también es un manejo de segundo o tercer nivel. Entonces, solo si les preguntaran cuál es la vía de resolución de un acretismo, es cesárea histerectomía, y cuál es su manejo inmediato, pues referir a la paciente a un hospital que tenga el manejo multidisciplinar. En el caso sería un hospital de segundo nivel, y ya el hospital de segundo nivel, si no tiene el manejo, pues se manda a un tercer nivel. Pero pues su manejo como médicos generales es mandarlo a segundo nivel. ¿Va? Entonces vamos a ver hemorragia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la OMS? Y las recomendaciones de la OMS son iguales que las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la hemorragia. Entonces, primero, hemorragia obstétrica se define como una pérdida de más de 500 mililitros en las primeras 24 horas posterior al nacimiento. Es la principal causa de muerte materna a nivel mundial, que es lo que veíamos hace rato en preeclampsia. A nivel mundial, la causa de muerte directa es hemorragia. En México, la causa de muerte materna directa, acuérdense que directas son por condiciones obstétricas, es enfermedades hipertensivas. Y la segunda causa es hemorragia. Y a nivel mundial es la segunda causa de muerte porque la primera causa, acuérdense que son las causas indirectas. ¿Sí? Que quedamos que la principal causa de muerte indirecta antes del COVID, eran cardiopatías congénitas maternas, y ahorita pues la principal causa de muerte materna indirecta es COVID. Entonces, nuevamente, porque esto sí lo preguntan y se los van a preguntar y preguntar. Entonces, esto sí que les quede bien claro. Primero indirecta, segundo hemorragia, tercero hipertensión a nivel mundial. En México, esta semana epidemiológica es indirectas, hemorragia, hipertensión, pero hay otros años que ha sido hipertensión y luego hemorragia. Entonces, ahí también, si les preguntan, pues
pueden ser dos respuestas, porque hay veces que en México, exacto, y no sabemos esa pregunta de qué año es. Entonces, hay preguntas que nadie sabrá decirles que, pues sí. Entonces, hemorragia obstétrica, hay que aprendernos la regla de las 4 T's. ¿Cuáles son las reglas de las 4 T's? A ver, trauma, tejido, tono, trombina. Y hay una quinta que hay quienes la refieren que es tracción, o sea, inversión uterina. Pero bueno, la mayoría de la literatura solo refiere 4. Entonces, la más común, tono, trauma, tejido y trombina. En ese orden, porque luego dicen que retención de restos. La principal causa de hemorragia obstétrica siempre es tono, siempre. Bueno, o sea, en cualquier literatura que leamos es tono y después trauma. Entonces, como es tono, pues vamos a abordar hemorragia obstétrica como la principal causa, que es tono. Entonces, bueno, antes de poner esta, ¿en qué consiste el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto? O sea, son 3 cosas. ¿Cómo? Ajá. O sea, la primera de el manejo activo es administración de uterotónicos. La segunda, tracción controlada de cordón. Y la tercera, masaje uterino. ¿Sí? O sea, en eso consiste, o esa es la triada clásica del manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la evidencia, pero si les preguntan cuál es la triada clásica del manejo activo o en qué consiste el manejo activo, son esas 3. Entonces, la profilaxis se da con oxitocina de 5 a 10 unidades intramuscular o intravenosa y es el tratamiento de elección. Bueno, el medicamento de elección, porque es profilaxis, no tratamiento. Si no tenemos oxitocina, el medicamento de segunda línea será misoprostol a dosis de 600 microgramos vía oral. La tracción controlada del cordón, el pinzamiento tardío del cordón, aunque este no entra como dentro de la triada clásica de manejo activo, pero idealmente se prefiere un pinzamiento tardío, si la condición fetal lo permite, entre 1 y 3 minutos. Y aquí, a diferencia de lo que habíamos mencionado, la OMS no considera que el masaje uterino sea parte del manejo activo por el riesgo de que una persona no capacitada pueda producir una inversión uterina por una inadecuada tracción y masaje uterino. Entonces, si les preguntaran así como la triada clásica, son esas 3, pero idealmente solo son estas 2, tracción de cordón y oxitocina. Y la oxitocina va a ser de elección en todo, en parto y en cesárea. ¿Sale? Entonces, aquí por ejemplo, en esta tablita de la OMS nos pone un personal que está con adiestramiento, personal que no tiene adiestramiento y autoadministración. La OMS en países de África administra o entrena a las pacientes a que ellas administren su profilaxis por la falta de personal. Entonces, los uterotónicos están a favor de un personal capacitado y no capacitado, porque pues, realmente no necesitas una capacitación importante para poder administrar un uterotónico. Y porque la oxitocina puede ser intramuscular o intravenosa. Entonces, aplicarla intramuscular, pues es un adiestramiento fácil, por decirlo de alguna manera. Y autoadministración, pues está en investigación. Pinzamiento temprano del cordón está en contra en todas las condiciones. O sea, el pinzamiento tiene que ser tardío si la condición fetal lo permite. La tracción controlada es únicamente en personal con adiestramiento. Y el masaje uterino ya lo contraindica en cualquiera de estas 2,
por la administración de los uterotónicos. Entonces, idealmente el manejo activo son uterotónicos, pinzamiento tardío y tracción controlada. Pero clásicamente, o lo que dicen los libros más viejitos, es tracción controlada, masaje y administración de uterotónicos, ¿no? Entonces, para que sepan cómo, o sea, cómo debe de ser. Y el problema es que en la hemorragia pues hay muchas controversias de manejo, porque si vemos esta tabla, el American College pues dice que es más de un parto más de 500, pero si es cesárea puede ser más de 1000. Y luego el colegio australiano, el de obstetras, pues dice que más de 500 en el puerperio y que es solo severa si tiene más de 1000. Y el Royal College del Reino Unido, pues dice que tiene que ser entre 500 y 1000. Y la Sociedad de Canadá, pues dice que cualquier sangrado que tenga alteración hemodinámica. Y luego, si se van a la administración de uterotónicos, el Colegio Americano no dice nada. El de Australia, pues dice que oxitocina. El Royal, pues dice que oxitocina. O ergometrina. Y Canadá, pues dice que mejor carbetocina. Entonces, hay mucha controversia en cuanto a la hemorragia obstétrica. Lo que dice la guía y lo que manejamos aquí en México y lo que les pudieran preguntar es que el manejo de elección siempre es oxitocina para profilaxis y para tratamiento. Para nosotros o para la guía es un sangrado más de 500, parto cesárea. El tratamiento con oxitocina es el de elección para manejo de la hemorragia. Y si no se cuenta con oxitocina, entonces el segundo medicamento de elección es ergometrina o misoprostol, pero a diferencia de la dosis profiláctica, o sea, porque aquí ya estamos hablando de tratamiento, la dosis profiláctica es de 600 microgramos vía oral y la terapéutica para hemorragia son 800 microgramos vía sublingual, ¿sale? Entonces, para que sepan esa diferencia en cuanto a tratamiento y profilaxis. Aquí ya lo que les había mencionado es misoprostol sublingual. Los líquidos, entonces una paciente con hemorragia que estamos detectando con hemorragia primero, si les preguntan qué es lo primero que hay que hacer, pues pedir ayuda. O sea, igual que lo que comentábamos en acretismo e igual cualquiera de las acciones inmediatas, primero es pedir ayuda y estabilizar a la paciente. Entonces, la estabilización primero se va a hacer con soluciones cristaloides, isotónicas, o sea, puede ser salino o puede ser Harman. Y la dosis son de, o sea, un bolo de 30 mililitros por kilogramo. Y valoramos si la paciente, o sea, persiste inestable o sigue sangrando, entonces lo ideal es pasar a hemoderivados, no estar administrando bolos y bolos de soluciones cristaloides. En pacientes donde suponemos que tengamos un trauma, o sea, que creamos que la causa de la hemorragia es por un desgarro vaginal o en una cesárea que hubo lesión del miometrio o que se aplicaron unos forceps, pudiera estar indicado el uso de ácido tranexámico porque pues ahí el tratamiento, o sea, la causa de la hemorragia no es atonía, entonces el uterotónico pues no tiene efecto ahí. Entonces ahí obviamente hay que estabilizar hemodinámicamente a la paciente y el uso de ácido tranexámico, pero entonces que les quede claro que el uso de ácido tranexámico es únicamente cuando sospechamos que la causa de hemorragia es traumática. Parte del abordaje también de la paciente en hemorragia es administrar oxígeno a 10 litros por minuto y mantener una saturación arriba del 94%. Mantener normotermia entre 36 y 37 grados. Y lo que les mencionaba, o sea, una transfusión temprana. Si vimos que no mejora con la administración de cristaloides, entonces vamos a dar una transfusión relación 1 a 1 a 1 con concentrado paquetes globulares, plasmas frescos y concentrados plaquetarios. Y si es necesario, crioprecipitados. E idealmente mantener la hemoglobina entre 7 y 9. Entonces,
Entonces, su abordaje inicial ante una hemorragia primero es pedir ayuda y posteriormente es estabilizar a la paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es canalizar 2 vías, ¿sí? O sea, 2 vías periféricas por donde podamos administrar líquidos a la paciente. Mantener la normotermia. Se puede dar posición de Trendelenburg para mejorar la perfusión. Y si estamos en un lugar donde tengamos que trasladar a la paciente, podríamos utilizar el traje antichoque no neumático. Entonces, se estabiliza la paciente, se administra el bolo de cristaloides y en ese momento se piden laboratorios, BH tiempos, fibrinógeno, gasometría, para ver el estado hemodinámico de la paciente. Y aparte, o sea, mientras hacemos eso, ya estamos haciendo lo demás. O sea, alguien le administra oxígeno, hay que mantenerla caliente y hay que valorar la transfusión si vemos que a pesar de los cristaloides, la paciente no está hemodinámicamente estable. Entonces, si les preguntan cuál es la solución inicial de reanimación, soluciones cristaloides isotónicas. Puede ser salino, puede ser Harman. Idealmente salino, porque si la paciente está en acidosis, hay que recordar que Harman tiene lactato. Entonces, principalmente solución salina. Y si a pesar de eso persiste hemodinámicamente inestable o hipotensa, entonces valorar la transfusión temprana con relación 1:1:1 de lo que ya habíamos mencionado. Sí, en caso de tratamiento, entonces ahí sí está indicado dar masaje uterino cuando la causa sea hemorragia obstétrica. Cuando la causa sea tono. Cuando la causa sea tono, entonces vamos a dar masaje uterino. Y en pacientes que no responden al manejo, entonces la siguiente línea, si ya vimos que farmacológico no funciona, o sea, ya administramos oxitocina, no mejoró, administramos misoprostol, no mejoró, o sea, misoprostol o ergometrina y no mejoró, entonces esa paciente va a colocación de taponamiento con un balón de Bacri. Y en pacientes que no responden al tratamiento farmacológico o taponamiento, pues entonces ya valorar una terapia quirúrgica. Entonces esa es la forma en cómo ustedes tienen que pensar cómo se maneja una hemorragia. Se estabiliza, se mantienen las condiciones estables de la paciente, temperatura, líquidos, posición de la paciente, oxígeno. Se toman laboratorios para saber cómo está, para ver los niveles de hematocrito, de hemoglobina, los tiempos de la coagulación, el INR, el lactato, el estado ácido-base. Y si no responde al tratamiento médico, entonces taponamiento. Y si no funciona el taponamiento, quirúrgico. ¿Sale? Y el quirúrgico, pues van a ser primero tratamiento conservador, o sea, suturas compresivas. Y si no funciona, pues entonces ya el tratamiento definitivo, que es la histerectomía. Entonces, ese es el flujograma que tenemos que tener en la mente. Entonces, cuando no podemos controlar el sangrado, o si están solos, o no se tiene otra forma de controlar la hemorragia, se puede hacer la compresión bimanual, que es colocando una mano por vía vaginal y la otra por el abdomen para contraer el útero y dejar que, o sea, hacer que disminuya el sangrado por compresión, o la compresión aórtica externa, arriba del fondo uterino hasta el abdomen para comprimir la aorta y disminuir el sangrado, en lo que estabilizamos a la paciente o podemos trasladarla a otro hospital, a un quirófano, a donde la podamos trasladar. Y no se recomienda el empaquetamiento con gasas. Hay alguna literatura que comenta el empaquetar con compresas el útero, pero se ha visto que eso no tiene beneficio, porque realmente no es una compresión sobre los vasos miometriales para que deje de sangrar. Es únicamente ponerle gasas al útero y aumenta el riesgo de infecciones. Otro abordaje, y se los pongo porque la guía de práctica clínica lo menciona en el flujograma. Cuando tenemos una hemorragia por atonía y queremos estabilizar a la paciente, podemos hacer el pinzamiento por vía vaginal, que es muy fácil, consiste únicamente en colocar las valvas, traccionar el cérvix y entonces se coloca una pinza de un lado y otra pinza de otro para poder tomar las arterias uterinas justo donde pasan,
perdón, donde pasan a la altura del ligamento cardinal para pinzar las dos arterias y que deje de sangrar. Entonces, la colocación del Bacri puede ser transparto o transcesárea, y esta es la forma en cómo queda colocado. ¿Sí? Tiene una válvula acá arriba o un drenaje como una sonda vesical para que por aquí, si el útero sigue sangrando, pues entonces lo podamos notar. Transparto o transcesárea. Cualquiera de las dos, se puede usar en las dos. Y el tratamiento quirúrgico, pues esto es únicamente para mencionárselos, que pueden ser suturas compresivas, que existen estas dos, bueno, existen muchas, estas son las más comunes. B-Lynch se utiliza más cuando es poscesárea, porque ya o sea, para hacer un B-Lynch se tiene que hacer una incisión en el útero. Entonces, poscesárea ya tenemos la incisión, que es la que, o sea, para sacar al bebé. Y esta de Hyman se utiliza cuando es posparto, porque esta técnica no necesitas abrir el útero para comprimirlo, o sea, para hacer la sutura compresiva. Entonces, pero se pueden usar cualquiera de las dos para contener la hemorragia. Y suturas vasculares, que existen estas dos, que es ligadura de la uterina o ligadura o triple ligadura, pero esto ya no, o sea, no es necesario que se lo aprendan todo. ¿Cuáles son las metas terapéuticas? Entonces, una paciente con hemorragia, mantener una hemoglobina alrededor de 8, ya vimos que de 7 a 9 es lo ideal. Mantener las plaquetas arriba de 50,000. Mantener el TP y el TTP por debajo de 1.5 veces el valor normal, que tengamos del valor de referencia de laboratorio. Y un fibrinógeno igual o mayor a 200. ¿Vale? Esas son nuestras metas cuando nosotros le tomamos estudios de laboratorio a la paciente en el momento del sangrado y posterior a la hemorragia, para ver cómo, o sea, qué es lo que necesitamos administrarle a la paciente para que, o sea, si ya tenemos la hemoglobina bien, pero los tiempos están alargados, pues entonces no vamos a administrar más paquetes globulares. Igual, o sea, si la paciente únicamente tiene disminución de fibrinógeno, pues no vamos a administrar concentrados plaquetarios. Y este flujograma pues lo encuentran en la guía de práctica clínica. Y este es el abordaje de atonia uterina, que igual, o sea, si administramos terapia farmacológica, aquí dice más de 500 de sangrado o una disminución del hematocrito de más del 10%, entonces vamos a colocar el balón de Bacri o el pinzamiento de arterias uterinas. Por eso les traje el diagrama, porque la guía de práctica clínica sí lo menciona. Ese pinzamiento es un pinzamiento que, o sea, que se ideó aquí en México, entonces la mayoría de las guías no lo mencionan. Pero la guía de práctica clínica sí, entonces para que lo tengan en cuenta, que es parte del tratamiento inmediato después de la terapia farmacológica, el pinzamiento vaginal o la colocación de Bacri. Si no corrige la hemorragia, pues entonces suturas compresivas. Si persiste la hemorragia, pues entonces suturas vasculares para desarterializar o ligadura hipogástricas, y si no, pues entonces ya tratamiento definitivo, que es la histerectomía. Y este abordaje es lo mismo que ya mencionamos, únicamente que aquí menciona las diferentes causas. O sea, viene la retención de tejido, que obviamente el tratamiento ideal en la retención de tejido, pues es quitar el tejido que está haciendo sangrar a la paciente, que o sea, usualmente es retención de placenta. O si es trauma, pues aplicar, o sea, suturar el desgarro, aplicar ácido tranexámico, que sería lo único diferente que se puede hacer cuando es por trauma. O trombina, pues cuando es una paciente que tiene alguna discrecia sanguínea, pues entonces ahí sí la terapia es específica de esa paciente. Pero la mayoría de las pacientes va a ser por tono y entonces el flujograma que ya mencionamos previamente. ¿Cómo vamos a dar el seguimiento? Pues con los datos clínicos de choque en la paciente, que lo que más se utiliza de todo esto es el índice de choque. Entonces, cuando nosotros pedimos ayuda y vemos una paciente que tiene hemorragia, lo primero que hay que hacer es, obviamente, checar su signo para ver en qué estado de choque está y ver el índice de choque. El índice de choque se calcula sacando la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica
Y si este está arriba de 0.9, quiere decir que la paciente tiene un estado de choque. Y este nos va a servir porque dependiendo de cómo reanimemos a la paciente, este índice de choque tiene que ir disminuyendo. Y la evaluación es cada 15 minutos. Pues administramos cristaloides, vemos cómo está la paciente, vemos sus signos, volvemos a calcular índice de choque, sigue en estado de choque, pues entonces se empieza a administrar hemoderivados, se vuelve a ver el índice de choque y de esa manera nosotros vamos normando la conducta en hemorragia obstétrica. Pero se pueden usar todos los demás, aunque el que tiene la mayor sensibilidad pues es el índice de choque para el manejo de la reanimación de la hemorragia obstétrica.